Jesús, esta tarde hemos tomado la primera parte de este servicio de alabanza, de adoración y de predicación. Y lo ofrecemos a ti en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, que es el que te agrada a ti. Vivo, Señor, porque usted es un Dios vivo. Y los que estamos aquí respiramos y estamos vivos, ofreciéndole alabanzas al Dios vivo. Y santos porque nuestro Señor Jesús nos ha justificado por medio de la fe. Y su palabra dice que somos santos delante de Dios. Amén. Por lo tanto, nuestro sacrificio es vivo, santo y agradable delante de ti. Que así sea, oh Dios. Permita, Padre, que en esta tarde cada uno de los que están aquí presentes hemos venido con un propósito. Y si hay algo diferente, cámbialo, transfórmalo. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Muy especial de mi mente, de mi boca, para que yo hable solo la palabra de Dios. Amén. Y esa palabra sea sellada en la mente de cada uno de nosotros, para que haga el efecto por el cual tú la estás enviando a este lugar específico. Y gracias porque en esta tarde hay una predicación específica en este lugar, de todos los lugares de esta ciudad, de este país y de este continente y del mundo entero. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque nos hemos negado a hacer el bien esta semana que terminó. Y sabemos que su palabra dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Por lo tanto, en esa área todos hemos pecado. Te pedimos perdón. Y recurrimos a una de las 635 promesas que hay en la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Que si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios Padre es justo y es bueno. Y si nos arrepentimos de ese pecado, añade que la sangre de Cristo nos limpia de esos pecados. Y damos gracias porque en esta hora te pedimos perdón, nos arrepentimos por lo que no hicimos bien y por lo que hicimos mal. Declaramos, Señor, que en la sangre de Cristo hay perdón. Límpianos para que nuestra mente esté limpia de todo pecado y la palabra de Dios quede grabada en nuestro corazón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios que sigue quitando el pecado del mundo. Bendito tú, oh Rey de Israel y Dios nuestro y Señor de la iglesia, que nos sigue visitando y estás aquí con nosotros. Amén. Te alabamos, te exaltamos. Permita que su palabra sea del agrado de tu oído y de bendición a los que escuchan. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Pues nada, mis hermanos, hace 8 días comenzamos una serie para aquellos hermanos que nos visitan hoy acerca de la verdadera libertad. Y hoy he escogido, con la ayuda del Espíritu Santo, 2 textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a usar Éxodo, capítulo 3, entre los versículos 3 al 10. Y en el Nuevo Testamento vamos a usar del Evangelio de Juan, el capítulo 8, los versículos 31 al 38. ¿Por qué hemos comenzado esta serie, mis hermanos y mis hermanas, acerca de la verdadera libertad? Porque, si muchos de ustedes no se dan cuenta, estamos en el mes de julio, ¿sí o no? ¡Qué descubrimiento! Pero en el mes de julio ocurre algo en 7 países de América, que es
el día de su independencia. Comenzó el 1 de julio con la patria de Canadá, aquí al norte, y Canadá celebró el 1 de julio el día de su independencia. Seguido por este país, Estados Unidos, el pasado lunes que estábamos de festivo, 4 de julio, se celebró el día de la independencia. Seguido al día siguiente en Venezuela, por su día de independencia, y entonces continúa, o el día de ayer, el sábado, día 9 de julio, fue los hermanos de Argentina. Ellos celebraron su día de independencia, y el día 20 es la independencia de mi país, Colombia, y el día 28 de julio de Perú. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, es un mes de celebración de independencias, y por eso he traído esta serie en el mes de julio acerca de la verdadera independencia, de la verdadera libertad. Y hace 8 días desarrollamos el primer sermón acerca, como título, Jesús es el Señor de la verdadera libertad. Y usamos los textos de Santiago en el capítulo 5 y del Evangelio de Juan en el capítulo 8, 31 al 36. Y concluimos que para nosotros los creyentes, los hijos, hijas de Dios, el día de independencia es todos los días, porque todos los días tenemos a Cristo viviendo con nosotros, que es la verdadera libertad, la verdadera independencia. Él, Jesús, cada día nos recuerda la promesa de la libertad eterna en su reino. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido esta verdad la semana que terminamos anoche? La semana del 4 al 11 de julio se celebró entonces aquí en América del Sur la independencia de Venezuela, Estados Unidos, Argentina. Y la pregunta es, ¿qué significa el día de independencia? ¿Significa romper con un gobierno o sometimiento extranjero? Para lograr esto, se ha necesitado de hombres y mujeres con visión, determinación y buena voluntad de hacer algo por su país, aún a costa de su propia vida, sacrificio. La razón, una nación libre y soberana. Pero mi hermano y mi hermana, en la Biblia, en el Dios del universo, el creador de cielo, tierra y mar, el creador de la raza humana, dejó en su palabra, la Biblia, la historia de un pueblo, de una nación que fue oprimida, esclavizada por el faraón de Egipto. Y si ustedes van al Éxodo capítulo 12, versículo 40, nos dice en el texto que pasaron 430 años esclavos en Egipto. Oiga, mis hermanos, 430 años. Y nos quejamos cuando aquí a 90 millas estamos a 65 años de comunismo. ¿Sí o no? Casi nada. O allá en Venezuela 25, allá en Nicaragua unos 15, y así sucesivamente. Pero mi hermano y mi hermana, la realidad es que nuestro Dios es un Dios que tiene un plan de mantener una nación libre y soberana. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que ustedes y yo tenemos que tener una conexión de lo que dice la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 22. Es una conexión. Cuando Dios creó la generación de Adán y Eva, ¿qué era esa generación? Una generación libre, una generación soberana,
Una generación que tenía la comunión de Dios, Padre, Hijo y Espíritu continuamente con ellos y se relacionaban y vivían en completa libertad, felicidad y armonía. Pero la libertad, mi hermano y mi hermana, tiene un precio. Y el precio es obediencia. Y esa generación de Adán y Eva desobedecieron y perdieron la libertad, perdieron la independencia. ¿Y qué pasó después de que fueron sacados del paraíso o de ese lugar llamado Edén? Entró una problemática de esclavitud. Porque entonces las primeras generaciones que no había enfermedad en el cuerpo, comenzó la esclavitud de enfermedad. Cuando no tenía necesidad de trabajar, comenzó la esclavitud del trabajo. Hay que trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. Y sigo de ahí para allá y no termino. Por eso, mi hermano y mi hermana, el plan de Dios es mantener una nación libre y soberana. Y por eso en el Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 10, ustedes van a encontrar que Dios llama a un hombre para que lo represente como su libertador en la tierra física, y ese hombre fue Moisés. Y Moisés tuvo un encuentro personal con el Dios de la creación en una zarza ardiente, es decir, un árbol que estaba en llamas pero no se consumía. Y cuando él se arrimó a ese árbol, porque le llamó la atención, oye, pero esto no se consume, ¿qué está pasando acá? Cuando se estaba acercando, escuchó la voz en el aire que le decía: detente, no pases más de donde está, porque el lugar donde tú vas a pisar santo es. Soy yo presente, el Dios de la creación. Y lo llamó. Y entonces ese Dios que hizo al hombre, a la raza humana libre, con autonomía, lo único que le pidió a Moisés, como se lo había pedido a Adán y a Eva, era obediencia. Porque toda la relación que ustedes y yo tengamos con el Dios del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está predeterminado en obediencia. La obediencia es la clave, mi hermano y mi hermana, para mantener una libertad, una relación, una independencia con ese Dios que es el dueño de la libertad y de la independencia en nuestras vidas. Y como ustedes ya saben, Dios Padre escogió un pueblo de entre todos los pueblos y lo llamó Israel. ¿Para qué llamó a Israel, mi hermano y mi hermana? Para que fuera el pueblo representante de Dios en la tierra, para que dieran a conocer al resto de la humanidad, de los pueblos, que la verdadera libertad surge de la actitud del ser humano de amar y obedecer a Dios. Amén. Escuchen la palabra de Dios. No los llamó porque eran los más bonitos, ni porque eran los más inteligentes, ni los más guapos. Los llamó para que fueran representantes de Dios en la tierra y para que dieran a conocer a los hombres y mujeres de todos los demás pueblos quién era Dios, con una actitud de amor y obediencia a Dios. Y ese Dios de Israel escogió a Moisés para ser su líder, usado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios intervino, mi hermano y mi hermana, en la historia de su pueblo Israel. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 9, sí, el clamor del pueblo, la oración del pueblo Israel ha ascendido hasta mi presencia y he visto las pesadas tareas con que los egipcios los han oprimido. Con esta declaración, Dios decidió volver a tener un pueblo libre y soberano para que lo diese a conocer entre los demás pueblos de la tierra. Dios llamó y usó a Moisés. Versículo 10, estamos en el capítulo 3.
de Éxodo, para llevar a su pueblo a la libertad y a la obediencia a Dios. Y hoy, en nuestros días, sigue usando Dios líderes como pastores, misioneros, evangelistas, predicadores y maestros, y a cada uno de ustedes para que lo den a conocer a los que no lo conocen. Amén. El creyente, mis hermanos y mis hermanas, es un ciudadano del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque desde que comenzó con un hombre llamado Abraham, que es el padre de la fe, y a través de Abraham construye el pueblo de Israel con sus hijos y con sus nietos. Dios hace un pacto con Abraham, y ese pacto con Abraham es para que a través de la fe nosotros tengamos esa relación con el Dios que es ciudadano y dueño del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero ese reino de Dios, mi hermano y mi hermana, nuestro Dios a través de Jesucristo lo quiso establecer en la tierra. Pero ¿qué hicieron con Jesús cuando nació en la tierra y cuando predicó el Evangelio? A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron y lo entregaron a muerte y lo cambiaron al que no había hecho pecado por un pecador para ser librado, Barrabás. ¿Entienden la historia, mi hermano y mi hermana? Es que la historia está conectada con un plan y un propósito para entender qué es la verdadera libertad. Y para que usted y yo salgamos de este lugar volviendo a dar testimonio a aquellos que no son libres, para que por medio de Jesucristo, confesando que Él es el Señor y Salvador, y arrepintiéndose de sus malos pecados y de sus malos caminos, lleguen a ser hijos e hijas de Dios, personas y ciudadanos del reino de los cielos. Mi hermano y mi hermana, el creyente es un ciudadano del reino de Dios y somos llamados a interceder ante Dios. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Dónde dice, pastor, eso? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dios está pidiendo a través del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo que hagamos oraciones, peticiones, intercesiones por todos los hombres para que todos lleguen a ser libres, salvos. Dios, mi hermano y mi hermana, nos pide a nosotros como iglesia que oremos todos los días por todos los hombres para que la misericordia de Dios los alcance a ellos como nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Amén. El plan de Dios por medio de Jesucristo es llamar a los hombres y mujeres a ser ¿qué? Libres. Entramos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 al 38. Quiero leer ese pasaje para que ustedes entiendan el diálogo que tiene Jesús con los líderes espirituales de Israel en ese entonces, fariseos, escribas, saduceos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 hasta el 39. Escuchen la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, escucha la palabra de Dios,
Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham, mi hermano y mi hermana? Tener fe, creer y obedecer. Casi nada, mi hermano. Eso fue lo que hizo Abraham. Le creyó a Dios, le obedeció, y por eso le fue contado como el padre de la fe. Si ellos son hijos de Abraham, entonces hagan lo que Abraham hace, papi. Si ustedes son cristianos, hagan lo que Cristo está pidiendo. Amén. Sean la luz, sean la sal de la tierra, sean mis discípulos, sean mis testigos. ¿En qué idioma estamos hablando? Porque a veces pensamos que el evangelio es para otras personas y no para nosotros. Y esto, mi hermano y mi hermana, es revolucionario, porque Cristo Jesús es llamado, mi hermano y mi hermana, a los hombres a que nosotros realmente entendamos lo que es la verdadera libertad. Si yo hago esta pregunta, ¿quiénes de ustedes quieren ser libres? Nadie, ¿verdad? Porque nadie dijo amén, ni nadie dijo yo, ¿verdad? Nadie aquí quiere ser libre. Oh, bendito sea Dios. Amén. Pero hay que confesarlo, mi hermano, mi hermana. No les estoy cobrando por eso. Porque si yo hubiera dicho, los que digan libres pongan $5 en la caja. No he dicho eso, ¿sí o no? Pero la realidad, mi hermano y mi hermana, es que cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, tienen que creerla y confesarla. Amén. Amén. Yo creo, yo soy libre. Amén. Cristo compró mi libertad en la cruz del Calvario. Y por la fe yo soy hijo o hija de Dios y vivo en obediencia, y es mi esfuerzo todos los días en obedecer a Cristo, en obedecer su palabra, en obedecer sus leyes, sus mandamientos, en amarlo, en respetarlo, porque esa es la relación personal a la cual Cristo nos ha llamado a tener con Él. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, viene una pregunta. ¿Podemos hoy en América celebrar una independencia, una libertad verdadera? No, mi hermano y mi hermana, no hay. Todos los pueblos somos esclavos, ya sea por política, por cultura, por religión, por idolatría, por todo lo que sea, y eso se llama pecado. Por lo tanto, no podemos celebrar independencia, menos en un país como Venezuela, menos en un país como Estados Unidos, como estamos hoy, divididos, matándonos unos a otros, con la corrupción, con la maldad, con todas las cosas de la concupiscencia, para no hablar de todos los pecados. Porque la concupiscencia es la sombrilla de todos los pecados que usted conoce y no conoce. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, el egoísmo, la violencia, la injusticia, la mentira, la corrupción, en una palabra, pecado, nos mantiene esclavos y oprimidos interiormente a cada uno de los habitantes de la tierra. La enseñanza que Jesús imparte de la verdadera libertad que hemos leído en Juan 8, 31 al 39, que gozan los que son sus discípulos. Hay tres cosas importantes que podemos considerar en estos versículos del 31 al 32. Primero, mi hermano, es el carácter del verdadero discípulo de Jesús. Jesús está diciendo a los discípulos y lo sigue diciendo a nosotros:
si ustedes permanecen en ¿dónde? En mi palabra. No está diciendo en la iglesia Oasis. No está diciendo en una institución, ni en un credo, ni en una influencia filosófica. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, que es igual la vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. Y ese discípulo de Cristo tiene libertad. Lo segundo, mi hermano, es que el privilegio del verdadero discípulo de Cristo es que conocer la verdad. Porque la verdad, ¿qué nos hace? Libres. Son palabras de Cristo, mi hermano. Son palabras que usted tiene que medirlas y pesarlas en su mente y decir, claro, si esto es la verdad, ¿por qué no la sigo? Si Cristo es la verdad, si la palabra de Dios es la verdad, ¿por qué no la obedezco? Pero seguimos siendo egoístas, seguimos siendo rebeldes. Queremos hacer la voluntad, no la del Padre, no la de Cristo, sino mi voluntad, y ahí nos chocamos y ahí entramos en esclavitud. Y lo tercero, mi hermano y mi hermana, es que la felicidad del verdadero discípulo de Cristo es que al conocer la verdad nos hace libres. En efecto, la verdad que santifica nos libra de la ignorancia y del pecado, que son los dos enemigos de la libertad. ¿Es así o no? Sí, mi hermano. Ya en el Antiguo Testamento los profetas habían dicho que el pueblo de Israel mantenía en opresión, mantenía de un pueblo a otro pueblo, de un imperio a otro imperio sometidos. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? Porque eran ignorantes. Y esa ignorancia, mi hermano, es la que tienen todos los pueblos de América y todos los pueblos de África y todo el mundo entero, en esa ignorancia, sumidos con gobernantes y con líderes religiosos, sometiendo a la gente a una esclavitud, cuando Cristo nos ha hecho libres. Amén. Nada, mi hermano, hay que creerle a la palabra de Dios. Su palabra me ha hecho libre, tengo que permanecer en su palabra. Tengo que leer este libro, mi hermano y mi hermana, para que usted tenga conocimiento de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que leer este libro. ¿Cuándo? Todos los días, mi hermano. Es un alimento, porque Cristo dice que Él es el pan de vida. Y entonces, si usted tiene hambre espiritual, ¿dónde la va a conseguir? En la carnicería de la esquina, en la panadería de Publix. No me están pagando por la publicidad. No, mi hermano. Este es el pan de vida. Este alimento es el que nos sacia. Y es aquí donde usted y yo, mi hermano y mi hermana, nos hace libres, esa verdad que encontramos en la bendita y gloriosa palabra del Señor. Solo Jesús, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por toda la humanidad. ¿Por cuántos? Por todos. Porque hay gente que se queja y le dicen a ustedes, no, pero Dios es injusto. ¿Por qué es injusto? No, porque Él murió solamente por los judíos. ¿Quién dijo eso? ¿No han leído las Escrituras? Porque en toda la Escritura dice que de tal manera amó Dios a Israel. No dice Israel. ¿Sí o no? Si hay una Biblia de ustedes que tiene el nombre de Israel, le doy $10,000. Pero no dice. Dice, porque de tal manera amó Dios. El mundo es la humanidad, la raza humana. No hay Israel solo. Y Pablo en todas las epístolas dice que oremos por todos los hombres. O sea, mi hermano y mi hermana, ¿de dónde sacan de que Dios es injusto? El problema es que como ellos no reciben ni aceptan a Jesús, entonces se quedan fuera
de ser parte del pueblo de Dios. Y eso sí no es problema de Dios, sino problema de cada uno de nosotros, mi hermano y mi hermana. Solo Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por toda la humanidad, puede hacer esto posible. En el verso 36 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Escuchen la palabra de Dios. Así que, ¿verdad? Es una preposición. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. No le busquen más, mi hermano, mi hermana. No lo busquen en filosofías humanas, no lo busquen en doctrinas humanas, ni en religiones, ni en sectas, ni en nada de eso parecido, ni en la política, ni en la economía, ni en nada de este mundo. Él lo está diciendo claramente y usted lo debe creer, porque si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador personal, usted vive en libertad, porque Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha hecho libres. Amén. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, mi hermano, el plan de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo es que su pueblo, allá, Antiguo Testamento, Israel, diera a conocer a todos los pueblos que habían alrededor de ellos quién era su Dios. Pero no lo hicieron, ¿verdad que no? Porque continuamente estaban, si no estaban en Egipto, estaban en Persia. Si no estaban en Persia, estaban en Asiria. Esclavos continuamente por desobedecer, por no amar a Dios con todo su ser. Entonces el plan de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo es que su pueblo Israel, Antiguo Testamento, la iglesia, Nuevo Testamento, predique y dé testimonio de la experiencia con Jesucristo y su libertad. Ese es nuestro testimonio, mi hermano y mi hermana. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado. No quiero decir con eso que no pecamos. Escuchan lo que estoy diciendo, mi hermano y mi hermana, porque después me van a salir diciendo, el pastor ese cabezón de Oasis me dijo que yo ya no peco. Yo no estoy diciendo eso. Lo vuelvo a repetir. El deseo de Dios Padre, Hijo y Espíritu es que usted y yo dejemos de pecar. Pero está en ustedes y está en mí cortar día a día lo que me somete, lo que es pecado, lo que me roba la libertad. Y es un trabajo continuo, diario. La palabra permanecer quiere decir eso, que usted y yo trabajamos cuando, día a día, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestras situaciones difíciles, para que de esa manera, mi hermano y mi hermana, le demos la gloria a Dios y Él se glorifica en nosotros con la libertad que necesitamos. Jesús, mi hermano, estamos todavía en el capítulo 8 de Juan. Jesús le demuestra que hay una esclavitud de la que ellos, los religiosos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, le estaban diciendo a Jesús que ellos no eran esclavos de nada. Y no se querían dar cuenta, mi hermano, mi hermana. Y Jesucristo dice en el versículo 34, todo. ¿Cuántos? Todos. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ellos estaban diciendo que no. Yo no soy esclavo de nada. Papi, pero te estoy diciendo que si pecas. Pero es que nosotros no pecamos. ¿Y cómo me está rechazando a mí? Soy el Hijo de Dios. ¿Cómo no quiere entender la palabra? Que la estoy trayendo del Antiguo Testamento que ustedes conocen, para que entiendan cómo Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero este pueblo, por no obedecer y por entrar en el desierto, vivieron una experiencia 40 años, algo que les tomaba 40 días para cruzar.
desde Egipto a Canaán. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Jesús les demuestra a ellos: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Notemos que el verbo hacer está en un presente continuo, implicando una práctica habitual, es decir, el que vive en pecado. El pecado común que Jesús reprochó a los fariseos, saduceos, escribas fue su egoísmo, su ignorancia, su rebeldía de no querer aceptar que Jesús venía del Padre, de no aceptar la verdad. Por eso, mi hermano y mi hermana, yo creo que los cristianos de hoy seguimos pareciéndonos a los fariseos con el pecado del egoísmo, ignorancia y rebeldía que ellos mostraron en el primer siglo. Por no dar cabida al Evangelio, que no es otra cosa que la palabra de Dios en nuestras mentes. Hoy, las nuevas generaciones, al igual que nosotros, vivimos practicando el pecado por medio de la tecnología, la globalización, por coquetear con las nuevas filosofías, el humanismo, y un evangelio de hombres y mujeres hinchados, orgullosos en el conocimiento humano. Hay mucha gente, mi hermano y mi hermana, que cuando escuchan el verdadero evangelio no les gusta. Entonces se van para una iglesia donde no les predican la palabra de libertad correcta, sino que hablan de una filosofía. Ustedes pueden vivir en gracia. Peca, pues ya Dios pagó los pecados del pasado, del presente y del futuro. La mentira más grande que Satanás le ha metido al pueblo de Dios es esa. No, mi hermano, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y se lo demuestro por la palabra de Dios, que hizo es reconciliar a Dios Padre con la humanidad por medio de su sacrificio, y quitó el pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Pero el resto de pecados están con ustedes y conmigo todavía. Y el trabajo suyo y el trabajo mío es aún, como dice el salmista David en el Salmo 51. Y de mis pecados ocultos, que no recuerdo, házmelo saber para pedirte perdón. Porque todos tenemos una historia que contar, ¿sí o no? Si yo los hago hablar a ustedes aquí. Pastor, yo desde que nací hasta ahora, un santo. Nada, papá. Hay una historia oscura ahí. Todos tenemos algo que contar negativo en esa historia. No me digan que son santos. Y no me hagan abrir la boca. Porque la realidad, mi hermano y mi hermana, es que no hay santo ni aún uno. No hay bueno ni siquiera uno. Solo mi Padre Celestial, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, hoy en el siglo XXI, año 22, necesitamos ser libres del pecado. ¿Cuántos lo creen? Amén. El pecado, mi hermano y mi hermana, es la fuente de todos los males en esta tierra física. Jesús le confesó a Tomás, a uno de los discípulos, y a los demás discípulos quién era Él. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. En Jesús nuestra libertad está completa. Hemos escuchado decir que la libertad no tiene precio. Pero Dios en su palabra nos dice que hay un precio que pagar por cuidar y mantener nuestra salvación y libertad. ¿Cuál es ese precio, pastor? Decisión. Usted decide mantener la libertad o tirarla por la ventana y ser esclavo del pasado.
Es una decisión, mi hermano, personal. Yo no puedo obligar a mi esposa a que ella decida por la libertad. No puedo obligar a mis hijas, que es lo más cercano a mí, porque ellas tienen que hacer su decisión personal por mantener la salvación y la libertad en Cristo Jesús. Y para eso hay que pagar un precio. Y el precio es obediencia, nos cuesta. El precio es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos cuesta. El precio es fidelidad, nos cuesta. Y no me dejen hablar más porque nos quedamos aquí hasta las 6 de la tarde. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que usted decide mantener la salvación y la libertad que Cristo Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario. Usted decide no volver atrás. Y he escogido una canción, mi hermana y mi hermano, que es una canción